¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman y vamos a hablar de la victoria de Guaraní. Ayer en el cierre de la fecha número 11 fue hasta el Río Parapitido de Mayo y terminó ganando 1-0 el equipo de Guaraní con gol de Adrián Alcaraz. Una victoria que viene como un bálsamo para el equipo aurinegro y que frena las pretensiones del 2 de mayo, que pierde su primer partido jugando en casa, jugando en el estadio del 2 de mayo, con buena presencia de público de vuelta. La victoria del equipo de Guaraní por la mínima diferencia, además en el retorno de Francisco Chiqui Arce como director técnico del cuadro aurinegro. El partido se desarrolló, como decíamos, en Pedro Juan Caballero. De esta manera los aborígenes terminan ganando con el gol que llegó a los 16 minutos a través de Adrián Alcaraz y después aguantó. 2 de mayo tuvo varias situaciones de gol, pero los goles se hacen. Guaraní lo hizo y después se defendió relativamente bien como para evitar que el dueño de casa llegue por lo menos a la paridad. Con esto se corta un invicto de 22 partidos consecutivos sin perder del equipo del Sportivo 2 de Mayo, teniendo en cuenta los juegos de la intermedia y también de la primera división, intermedia desde el año 2022. Bueno, encuentro evidentemente muy atractivo. El 2 de mayo fue el que controló más la pelota, el que buscó, el que acercó más riesgos hasta el arco rival, pero Gaspar Servio respondió bien las veces que fue llamado. Guaraní, al estilo de Chiqui, trató de salir con el balón dominado, mucho toquecito acá, mucha tenencia, mucha posesión. Pero después fue el que tuvo que defenderse, ¿verdad? 16 minutos, una falta cerca del área. Richard Prieto se paró frente a la pelota y puso el balón al segundo palo. Mario López la metió de vuelta hacia el medio y ahí Adrián Alcaraz anotó el que iba a ser el único tanto del compromiso. Y reiteramos, después fue monólogo el equipo de Felipe Jiménez. Víctor Argüello fue el que tuvo un remate que pasó cerca del travesaño, después un córner, cabezazo de César Castro al travesaño. Javier Domínguez tuvo lo suyo, de vuelta ahí apareció Gaspar Servio. El segundo tiempo siguió con lo mismo. Guaraní sí, es cierto, tuvo más espacios y por momentos se emparejó más el partido. Pero el que manejó el balón y tuvo las mejores opciones siempre fue el equipo de 2 de Mayo. Tuvimos frente a frente a dos equipos que les gusta la posesión, porque el 2 de Mayo también es de un equipo de posesión de pelota, pero con un estilo que tiene la posesión y los toques, si bien es cierto habitualmente no son muy largos, son casi siempre para adelante, ¿verdad? No al estilo de Chiqui, en donde la tenencia es lo más importante, no importa si eso significa pasársela al ayudante técnico, ¿verdad? Que son estilos parecidos, similares, evidentemente, pero que en esta oportunidad han hecho que se imponga el equipo que llegó al gol, ¿verdad? Porque los amantes de la tenencia te dicen que cuanto más tenés la pelota, más podés generar situaciones de gol, que en teoría debería ser cierto, pero vos tenés que tener la pelota para generar la jugada de gol y buscar y concretar la jugada de gol, ¿verdad? Muchos equipos nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos que buscan tener la pelota pero no hacen daño. Entonces, si tenés la pelota tiene que ser para hacer daño, ¿verdad? Bueno, el partido terminó entonces con el 1-0. Varias emociones, pero ya no hubo goles en la etapa complementaria. Guaraní alineó a Gaspar Servio, a Juan Daniel Pérez, Mario López, Paul Rivero, Felipe Salomoni, Agustín Mansur, Richard Prieto, Matías Martínez, Ricardo Quiñones, después Adrián Alcaraz y César Miño en la zona ofensiva, los utilizados por Chiqui Arce en este compromiso. También ingresaron Alcides Benítez, Gustavo Marecos, Álvaro Cuello, Rodrigo Amarilla y Walter González. Mientras tanto, el equipo, mira las cosas de la vida, ¿no? Walter González fue el que le dijo, o sea, Chiqui fue el que le dijo, lo bancó mucho a Walter González el año pasado en Olimpia, en la Libertadores, en el campeonato local. Era muy criticado Chiqui porque lo bancaba a Walter. Después Chiqui, allá por septiembre, octubre más o menos, le dice a Walter que no va a continuar en Olimpia. Y Walter se fue a Guaraní. Y ahora Chiqui se va otra vez a... Bueno, yo creo que lo de Walter fueron los directivos los que le dijeron a Chiqui que tenía que ir sacando unos cuantos jugadores. Vamos a ver ahora cómo le va a Walter González con... Ayer lo tuvo en el banco y lo puso en el segundo tiempo, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, el equipo del Sportivo 2 de Mayo
alineó a Carlos Servín en portería, Miguel Barreto, Juan Ojeda, Juan Feliu, Miguel Barreto, Juan Ojeda y César Castro, Víctor Argüello, Javier Domínguez, Brian Ayala y Elías Alfonso, David Fleitas y Mauro Melgarejo, los utilizados como titulares por Felipe Jiménez. Después ingresaron Marcos Caballero, Ronald Cornet, Walter Bogado, Arnaldo Zárate y Fernando Cáceres en el equipo del Sportivo 2 de Mayo. El único gol a los 16 minutos por intermedio de Adrián Alcaraz. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes, ya enseguida voy a comenzar a leerlos, pero antes les quiero contar realmente esta promoción fantástica que se hace a través de Nico-Colecciones en la cuenta en Instagram. Y ahí está el WhatsApp 0991-294105. Hoy está en oferta esta verdadera joya, un guante autografiado por Gigi Buffon, el arquero récord del fútbol italiano, campeón del mundo con la selección italiana. Sí, el mismo al que Antolín Alcaraz le hizo un gol en el Mundial de Sudáfrica. Gigi Buffon nos propone a través de Nico Colecciones entonces este guante autografiado. Comuníquense. También pueden hacerlo a través de @Nico Colecciones en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí está el número telefónico arriba para que puedan comunicarse y adquirir este y otros productos autografiados que son realmente espectaculares. Bueno, seguimos con ustedes disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman. Bueno, ¿se prende o no Guaraní a la lucha? ¿Se prende o no Guaraní a la lucha por el título? Esa es la pregunta que queda. Es cierto, Guaraní está hoy muy relegado. Está muy relegado el equipo aurinegro. Libertad tiene 22 puntos. Olimpia y Luqueño tienen 18. 2 de Mayo y Cerro Porteño 17. Ameliano con 15. Y Guaraní ahora pasa a tener 14 puntos, ¿verdad? Tercera victoria recién de Guaraní en lo que va del campeonato. 14 puntos, bueno, está a 3 de Cerro, a 4 de Olimpia, pero está a 8 de Libertad. O sea, esa es la gran diferencia. Parecería ser muy difícil ya que Guaraní se prenda la lucha por el campeonato, pero por ahí mete un par de triunfos y un par de tropezones de Libertad, podría ser, ¿verdad? Pero por lo menos Guaraní volvió a la senda triunfal después de varias jornadas. Guaraní volvió entonces a la victoria. Justamente un equipo que comenzó pintando bien. Parecía que iba a ser el gran protagonista. El equipo aurinegro. Y bueno, después se fue dando lo que se fue dando. Pero justamente por esos malos resultados, además la eliminación de la Copa Sudamericana, han hecho de que Guaraní tenga que cambiar de técnico. Llevaron a un viejo conocido, no solamente de nuestro fútbol, sino de la casa también, como Chiqui Arce, para reemplazar a Bobaglio, que había quedado había arrancado la temporada como el entrenador, ¿verdad? Bueno, y con esto, bueno, Guaraní lo tuvo en la fecha pasada Claudio Vargas interinando, ¿verdad? Por Chiqui Arce es el segundo técnico oficial, de Guaraní en lo que va de la temporada. Y repito, tiene 14 puntos en 11 partidos jugados, 3 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, 14 goles a favor y 11 en contra. Muy escasa la diferencia entre goles convertidos y goles recibidos para el equipo de Guaraní. Guaraní, que en la primera fecha del campeonato había empatado con Libertad 1-1, ¿verdad? Comenzó relativamente bien con ese empate, por más que haya sido en casa. Después en la segunda fecha, Guaraní empató de visitante contra Sol de América, 2-2. Después en la tercera fecha el equipo guaraní le ganó 3-0 a Tacuarí. Y ya más allá del empate contra Sol, el empate contra Libertad, la victoria contundente contra Tacuarí, veíamos un Guaraní interesante, un Guaraní que pintaba bien, que por fútbol parecía que iba a pelear arriba, ¿verdad?
Después, más todavía cuando volea Nacional 4-1 en el Arsenio de Arico, ahí dijimos, oh, no, acá Guaraní está en la pelea, ¿verdad? No, Guaraní va a pelearla, Guaraní va a pelearla. Eso ocurría en la cuarta fecha. En la quinta jornada empató con Ameliano 0-0. Ahí se prendieron algunas alarmas, ¿verdad? Pero terminó empatando con un hombre menos el equipo guaraní. Una injusta expulsión para Minuto en aquel momento. Después va hasta Mallorquín, empata 0-0 contra General. Segundo empate consecutivo. La fecha 6. Luego en la fecha 7 cae de local, o sea, en Encarnación contra Olimpia por 3-1. Y ahí es como que comienza con los empates, bueno, pero con la derrota contra Olimpia es donde comienza un poco ya la debacle, porque después ya va a coincidir también con lo que sucede en la Copa Sudamericana y su eliminación ante Luqueño, pero antes empata contra Cerro Porteño 1-1. Y después le toca la caída contra Luqueño a mitad de semana en la Copa Sudamericana, su eliminación, e inmediatamente después por el campeonato cae otra vez contra Luqueño. O sea, 2 partidos seguidos pierde contra Luqueño y ahí ya Bobaglio, Ceausescu, ¿verdad? Interinó Claudio David Vargas en la fecha número 10. Ahí Guaraní perdió de local contra Trinidense 2-1 y seguía la mala racha. Y ahora en la fecha 11 de visitante en Pedro Juan Caballero ganó 1-0. O sea, Guaraní la última vez que ganó en el campeonato, tenemos que trasladarnos hasta la fecha número 4 del torneo, cuando metió 2 triunfos consecutivos. Después de comenzar empatando con Libertad y con Sol, metió dos buenas victorias. El equipo aurinegro, esa de la tercera fecha contra Tacuary, el 3-0 y el 4-1 contra Nacional. Y a partir de ahí, de la fecha número 4, ya Guaraní no supo lo que era la victoria. O sea, fecha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 fechas sin ganar estuvo Guaraní hasta que llegó a la victoria entonces en la jornada de ayer. Voy a ver leyendo sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta. Gracias por estar. Ya voy a ir leyendo sus comentarios entonces a través de las diferentes plataformas. En esta jornada de lunes 1 de abril, comienzo de un nuevo mes. Comienzo de un nuevo mes. Bueno. A ver. Dame un ratito porque se me descuajeringó acá algo. Ahora sí. Bueno, Fabricio Misquinito hizo la salva, querido, ganó y ganamos y volvió a ganar mi queridísimo Club Guaraní, carajo, y viene ahí Chiqui querido, dice saludos, saludos Fabricio. Hola Ray, hola Sala, ayer se notó que el Chiqui estaba desesperado con algunas cosas que hicieron los jugadores. Guaraní tiene futbolistas que no pueden estar en el club, demasiado malos ya son, dice Ray. Este campeonato el Chiqui tiene que ver los jugadores que le pueden servir para la clausura y limpiar a algunos. Guaraní no puede más tener esa defensa que tiene. Román no puede ser suplente ni de Rivero ni de López, dice Ray. Los jugadores de Guaraní estuvieron demasiado imprecisos. Guaraní estuvo demasiado impreciso. Parece que los jugadores temblaban todo, parece que estaban muy nerviosos, parece que se cagaron todos, dice Fabricio. Hoy Guaraní depende casi exclusivamente de 3 jugadores, Servio, Mansur y Alcaraz, dice Ray. Pero igual así ganamos, gracias a Dios y a la Virgen ganamos. Parece que se cagaron todo encima nuestros jugadores, pero ganamos, que es lo importante. Trajimos los 3 puntos a 2 bocas. Bueno, pero lo importante es que ganamos, dice Fabricio. En la próxima fecha jugamos el clásico contra Libertad en la fecha número 12. Para mí el equipo de Guaraní es Servio, Cantero, Rivero, Román, Pérez. O sea, Pérez, Rivero, Román, Cantero.
Mansur Moreira Prieto, solo porque no hay otro, o amarilla. Martínez, Alcaraz y González, dice Ray. Mansur Moreira Prieto, o Martínez, o amarilla, ok. En la fecha que viene contra Libertad, dice Fabricio. Hoy el objetivo de Guaraní es pelear, clasificar a la Libertadores, porque por lo menos para esta apertura ni por puntos y mucho menos por equipo puede pelear nada. Bueno, vamos a ver. ¿Qué opinas, querido, sobre la próxima fecha que viene el clásico contra Libertad? Y va a estar, es un partido clave, Al campeonato, o sea, al resto de los protagonistas mismos, incluyendo Guaraní, es fundamental que Guaraní le gane a Libertad. Porque si Libertad le gana a Guaraní, lo entierra definitivamente. Bueno, está difícil que pelee Guaraní por el campeonato ahora, pero si quiere tener alguna chance, esa chance es ganando la Libertad. Bueno. A ver, ¿qué más hay? Hoy se cumple 71 años de la primera conquista de la Copa América de Paraguay, en 1 de abril de 1953, en el Estadio Nacional de Lima. La Roja le ganó a Brasil 3-2 en partido extra por el título y se consagró por primera vez campeón de América. Sí, señor. Bueno. La próxima fecha del campeonato, justamente estaba mirando, la próxima jornada va a ser la fecha número 12 del torneo de apertura. El 5 de abril es viernes, ¿no? Sí, el viernes van a jugar Tacuarembó y General Caballero Mallorquín, dos que están en la zona del descenso, y Nacional Deportivo Ameliano. Los dos que están... Ameliano no puede perder porque se está acercando lentamente a la zona del descenso, y Nacional está último en el campeonato, ¿verdad? El sábado van a jugar Trinidense Cerro en cancha nacional, va a ser ese partido. Clave para Cerro si quiere pelear arriba. Y Libertad Guaraní en la Huerta, fundamental para Libertad para mantener la diferencia o ampliarla, Guaraní para acercarse. Sol América Olimpia en el Defensor del Chaco el domingo a las 17:30 y 2 de mayo Partido Luqueño en el Río Parapatí a las 20 horas del domingo. ¿Qué partido de mayo luqueño, eh? El que gana creo que va a continuar la pelea. El que pierde se va a rezagar bastante. Y Olimpia obligado a ganarle a Sol. Sol ya salió de la zona del descenso, comienza a pensar un poco más arriba. Linda fecha, la fecha número 12 entonces del Campeonato de Apertura que se va a desarrollar el próximo fin de semana. Bueno, y les decía, mañana arranca también la Copa Sudamericana. ¿Qué opinan? Mañana empieza la Copa Salva. Saludos, J. Uto. Saludos, Carlos. Sí, mañana arranca la Copa Sudamericana de fase de grupos. A primera hora a las 6 de la tarde, Nacional contra Argentinos Juniors en el Defensores del Chaco. Y después Ameliano con Paranaense. Lindos partidos. Ojalá que sea como un resultado para los equipos paraguayos. Difícil, rivales complicados, ¿verdad? Creo que Ameliano la tiene más difícil por ahora, pero vamos a tenerle fe. Vamos a tenerle fe a Ameliano y a Nacional. Comienza una semana muy interesante donde vamos a tener 6 partidos de equipo paraguayo a nivel internacional. Vamos a estar mañana con 2.
el miércoles con 2. En realidad el miércoles hay 3, ¿verdad? Porque Trinidense también juega. Trinidense juega a la misma hora de Cerro. Y vamos a estar con el jueves con el Deportivo Luqueño Racing. Lindos partidos realmente que vamos a tener entonces esta semana por la Copa Sudamericana y por la Copa Libertadores de América. Y atención que el próximo viernes arranca el campeonato de la intermedia. El próximo viernes a las 17:15 va a ser el primer partido. Sportivo San Lorenzo Martín Ledesma. Yo creo que va a dar apertura entonces al campeonato de la categoría intermedia. Creo que vamos a estar con ese partido el viernes. Les prometí que íbamos a hacer la intermedia, así que vamos a transmitir ese partido el viernes entre Deportivo San Lorenzo y Martín Ledesma. Debut de un San Lorenzo que siempre es candidato por infraestructura, por apoyo, por público. San Lorenzo es siempre un equipo que busca ascender. Y Martín Ledesma, dirigido técnicamente por Daniel Lanata. Vamos a ver si este año pelea para no descender o si pelea un poco más arriba, el equipo capiateño. Puede tener una muy buena presencia de público este partido, que se va a jugar en el Deportivo San Lorenzo. Entonces, lástima que es viernes tardecita, ¿verdad? Pero son los horarios. Los horarios van a ser entre semana 17:15 y 19:30. Y los fines de semana van a ser a las 10 de la mañana. En simultáneo, el sábado, por ejemplo, Colegiales contra Encarnación a las 10 de la mañana. Y Fernando de la Mora contra 3 de febrero a las 10 de la mañana del sábado. El domingo a las 10 de la mañana, Rubio Ñu 12 de junio. Y después también a las 10 juega Recoleta. Recoleta juega a las 10 con Carapeguá. Sportivo Carapeguá local contra Deportivo Recoleta. El domingo a las 10 de la mañana. Y el lunes 17:15 Independiente de Campo Grande contra Guaireña en Campo Grande. Y a las 19:30 Resistencia con Pastoreo. Son los partidos entonces de la primera fecha del Campeonato Nacional de Intermedia que vamos a estar siguiendo muy de cerca. Vamos a estar siguiendo muy de cerca. Creo que les digo, en principio, de no surgir alguna actividad o algún otro trabajo, vamos a estar el viernes con San Lorenzo Martín Ledesma. El sábado a la mañana creo que vamos a hacer Colegiales con Encarnación. Y el lunes vamos a estar capaz que con los dos, Vamos a ir viendo eso. Vamos a ir viendo de acuerdo a las otras actividades que tenemos también, si nos surge. Hoy les puedo decir que sí, ¿verdad? Pero no sé qué tenemos todavía por fanáticos el fin de semana. Creo que hay actividad. Tenemos algunas actividades también, creo que algunas reuniones el próximo lunes. Vamos a ver. Vamos a ir viendo. Pero estén atentos siempre, pongan la campanita para seguir. Y sobre todas las cosas, quiero que sigan la cuenta de Icar Sport porque varias de las veces no vamos a transmitir por este canal y sí vamos a hacerlo por Icar Sports. Así que los que quieran tener al tanto más sobre la intermedia y sobre la sudamericana, tienen que suscribirse a Icar Sports. Y por supuesto ayudarnos también para que podamos llegar al objetivo y después poder transmitir los Juegos Olímpicos en el mes de agosto próximo. Bueno, Salvador, un periodista con todas las letras, un grande del periodismo. Saludos, Salva, te escucho siempre. Dice RC Mortal Kombat 1. Gracias, RC. Carlos dice Nacional y qué equipo puede desplazar a Olimpia. Dice, ¿de qué? Del Mundial de Clubes, me imagino, ¿verdad? Porque el Nacional de acá no tiene. Y Nacional, Cerro, Libertad, Independiente del Valle. Esos son los equipos. Ya lo hablamos, están los cálculos, Carlos, en una de las emisiones. Ya como hace un mes hicimos todos los cálculos, ¿no? Hola Uli, buenas tardes. Ahora es la primera vez que me conecto hoy y vi que es el aniversario de la primera albirroja campeona de la Copa América. Contanos algo sobre esa selección igual, aunque no visteis. Y la verdad que lo que puedo contar es historia, ¿verdad? Solamente sí me tocó ver un compacto en su momento de lo que fue lo que conseguimos en algún momento dado, ¿verdad? Para la televisión. Y del 53, ¿verdad? Sobre todo la finalísima. Contra Brasil. Un campeonato que, bueno, antes por los campeonatos eran diferentes luego.
Era distinto el tema de los desempates y compañía también, era una cosa diferente, ¿verdad? En ese campeonato Paraguay tuvo que jugar 2 veces contra Brasil, ¿verdad? Una selección nacional que ganó 3 partidos, 2 empates y 1 derrota. Tuvo en aquella competencia, en el año 1953. Era un miércoles santo. Miércoles santo se jugó el partido extra. Le ganó 3-2 a Brasil en la finalísima. Ese campeonato tuvo una peculiaridad. El torneo se hizo en Lima, en el Estadio Nacional, pero se organizó. La organizó la Liga Paraguaya de Fútbol, que en aquel entonces no tenía un estadio acorde acá, entonces los peruanos le prestaban el estadio y se organizó allá en Perú. Algo absolutamente hoy imposible de creer, ¿verdad? Pero así fue. Se chocó con el impedimento de no contar con la infraestructura y entonces la albirroja trasladó su localía a Perú con los gastos y ganancias compartidos. Bueno, ya les voy a contar algo más de esa historia también. Sigan escribiendo sus mensajes. Gracias por estar, voy a seguir leyendo sus mensajes. Hola Anderson, qué grande la chiquineta, dice Anderson. Bueno, vamos a ver, ojalá que... Nosotros necesitamos que Guaraní sea protagonista, necesitamos. Definitivamente. Bueno, a ver, me quedaba con un poco más de la historia, ¿verdad? De aquella selección, del 53. En ese campeonato Paraguay le ganó 2 veces a los brasileños. La última fecha del certamen ganó 2-1 y ya tenía que dar la vuelta olímpica. Sin embargo, una protesta perdida contra Perú. Habían empatado 2-2 y protestó Perú y le dieron a Perú y entonces le restó un punto a Paraguay y quedó igualado al final de la competencia junto a los brasileños, ambos con 8 puntos. Bueno,
Paraguay había comenzado ganando a Chile 3-0 y a Bolivia 2-1. Empató con Ecuador 0-0 y Uruguay 2-2. Y ya hubiese sido campeón invicto si es que no perdía esa protesta contra la selección peruana. Al día siguiente de la primera victoria ante los brasileños, el técnico de la selección paraguaya, Manuel Fleitas Solich, viajó rumbo a Brasil para firmar contrato con el Flamengo de Río de Janeiro. Y regresó horas antes de la finalísima. Horas antes. Le contrató el Flamengo de Brasil a Fleitas Solich, en el 53. Bueno, arrasó Paraguay en el primer tiempo, marcó sus 3 goles en el primer tiempo. Brasil descontó, se puso 3-2 el partido, pero el título de Paraguay. El árbitro fue un inglés, Charles Dean. Paraguay jugó con Adolfo Riquelme, Melanie Olmedo, Heriberto Herrera y Manuel Gavilán. Victoriano Leguizamón e Ireneo Hermosilla eran los dos mediocampistas. Y los delanteros eran Ángel Berni, Atilio López, cambiado por Silvio Parodi, Rubén Fernández, Juan Ángel Romero, el popular Romerito, el primer Romerito, que jugó muchos años en España, después fue técnico de Guaraní. Luis Lacasa lo reemplazó. Y Antonio Gómez, cambiado por Domingo Martínez. El técnico Manuel Fleitas Solich. Brasil jugó con Castillo, Yalma Santos, Jarondo, Nilton Santos. Yalma Santos, histórico. Nilton Santos, hasta hay un estadio que está en su nombre. Alfredo Ramos. Bauer y Branda Ociño. Yuliño Baltasar y Pinga, cambiado por Hipo Yucam. Didi y Claudio. Aymoré Moreira era el entrenador. A los 14 minutos, Atilio López el primero. A los 17, Manuel Gavilán el segundo. A los 41, Rubén Fernández el tercero. Los 3 para el equipo paraguayo. Los 2 de Brasil los hizo Baltasar. Bueno, el plantel campeón estuvo compuesto por Adolfo Riquelme y Rubén Noceda, arquero del presidente Aya Noceda. Don Adolfo era arquero de Nacional. Los defensores eran Robustiano Maciel, Antonio Cabrera y Manuel Gavilán. Los 3 de Libertad. Melanie Olmedo de Sol de América. Domingo Martínez de Guaraní y Heriberto Herrera de Nacional. Los mediocampistas eran Ireneo Hermosilla de Libertad, Alejandro Arce de Cerro Porteño, Victoriano Leguizamón y Juan Ángel Romero del Olimpia y Derlis Molina de Nacional. Los delanteros, Ángel Berni del Olimpia, Pablo León y Atilio López de Guaraní, Luis Lacasa de Nacional, Rubén Fernández de Libertad, Inocencio González y Silvio Parodi del Deportivo Luqueño, Milner Ayala de River Plate y Antonio Ramón Gómez de Libertad. El director técnico Manuel Fleitas Solich, Salvador Pane Casco fue el preparador físico y Antonio Corrales el kinesiólogo. Bueno, fue el plantel entonces que logró el primer título de América para la representación paraguaya en el año 1953. Vamos a seguir leyendo sus comentarios un poquitito más. Guaraní por fin ganó, dice Fabricio. Guaraní, bueno. Ok. Bueno, ya vamos a ir cerrando por hoy. Ya vamos a reencontrarnos el día de mañana a las 10:45. Antes voy a leer los mensajes de Anderson. Qué pena por lo de Mayo, era el único que venía bien de punto para pelear la libertad. Dice Anderson. Salva, ¿viste el documental de Kirio sobre el fútbol de salón? Es cine el primer capítulo. Eso no he visto. Habla primero de la liberalidad de Paranaense versus Franco. Dice. No, la verdad que no he visto. La verdad que el fútbol de salón este año poco y nada. Pero si lo hizo el encargado de visual de Kirios, es un muy buen profesional. Muy buen fotógrafo, muy buen cineasta, incluso les diría. Bueno. Lo voy a ver seguramente. Bueno. Ya mañana vamos a hablar a full de la Copa Sudamericana. Tenemos 2 partidos, vamos a hablar de la Copa Libertadores. Quería hablar un poquito también de los técnicos que ya no están. O sea, hubo 2 cambios más, 2 técnicos debutantes, los 2 ganaron. Al cierre de esta primera rueda del campeonato, bueno, la cantidad de técnicos que han sido cambiados ha sido realmente impactante también. Creo que
lamentablemente es algo común en nuestro fútbol, ¿verdad? No se soporta mucho. Acá lo que prima, lo que vale es el resultado. Aunque después los dirigentes te dicen con dolor en el alma, más o menos le tuvimos que pedir porque trabaja muy bien, porque esto, porque lo otro, pero no, si no gana no pasa naranja. Si no gana no pasa naranja. A ver, vamos a ir un poco a ese tema justamente ya antes de cerrar, ¿verdad? Cerro Porteño comenzó con Víctor Bernay hasta la 9ª fecha. Interinó a Chucarro y después Manolo Jiménez. Ahí ya tenemos un cambio. Manolo Jiménez por Bernay, ¿verdad? General Caballero mantiene Héctor Fabián Ponce. Aunque ahora ya me metió 2 derrotas seguidas y un montón de empates, ya está en zona de descenso. Vamos a ver. Creo que por ahí no le gana a Tacuarí en la próxima fecha y prueba de fuego para Héctor Ponce el partido contra Tacuarí. Guaraní comenzó con Luca Bobaglio y ahora está Chiqui Arce. Hasta la 9ª también tuvo Baglio, interinó Vargas y ahora está Chiqui. Segundo cambio. Bueno, podemos ir por tiempo, ¿verdad? El primer técnico cambiado fue Humberto Velar. Conste que Humberto Velar luego Humberto Velar le había entrado por César Castro antes que comience el campeonato, entonces eso no vale. No, el primer técnico cambiado fue Chiqui Arce. Chiqui dirigió hasta la 4ª fecha, interinó a Aureliano Torres y después entró Martín Palermo desde la 6ª. Chiqui fue el primer técnico cambiado, la 4ª fecha. La 5ª fecha fue cambiado Humberto Velar. Humberto García está desde la 6ª. Después Vinicius Eutropio fue cambiado en la 8ª fecha. Aldo está desde la 9ª. Ahí tenemos 3 cambios. Después tenemos lo de Bobaglio, que llegó hasta la 9ª. Debutó Chiqui ahora. Tenemos lo de Bernay, que estuvo hasta la 9ª. Debutó Manolo ahora. Y lo de Juan Pablo Pumpido, ¿verdad? Que estuvo hasta esta fecha, hasta la 11. Ahora entró Bernay por él. Son 6 los técnicos que han cambiado. Han sido cambiados por los malos resultados y con algunas peculiaridades. Bernay comenzó en Cerro y ahora está en Nacional. Chiqui comenzó en Olimpia y ahora está en Guaraní. Son 2 peculiaridades también de este campeonato. Humberto García había renunciado a Meliano antes que comience el campeonato y ahora está dirigiendo Sol de América. Técnicos que están inamovibles hasta ahora. Ariel Galeano de Libertad, inamovible hasta ahora también Felipe Jiménez de Mayo, Pedro Sarabia en Ameliano, Julio César Cáceres en Luqueño, José Arrúa en Sportivo Trinidense. Son los técnicos que continúan entonces, son los 5 entrenadores que no han sido... 6 tienen que ser. Héctor Ponce de General Caballero. Son 6 los entrenadores que continúan desde el comienzo del campeonato hasta ahora entonces. ¿Quién estuvo antes de Chiqui? Dice Anderson. Antes de Chiqui en Guaraní estaba Bobaglio, Lucas Bobaglio, un técnico argentino. Vino a experimentar también acá. Bueno, los dirigentes experimentaban con él, ¿verdad? Y así le fue, dejando a Guaraní prácticamente fuera de todo. Bueno, ahora sí, vamos cerrando. Que tengan todos feliz resto de jornada. Nos reencontramos mañana a las 10:45. Hasta entonces.